personas. Mateo escribe a los judíos, Marcos escribe a los romanos, Lucas escribe a los griegos y Juan escribe a los gentiles. Son los 4 grupos que había en aquel entonces. Nosotros pues no somos ni judíos, ni romanos, ni griegos, entonces por eso somos llamados así gentiles. Y recuerden que el apóstol Juan presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Él presenta su divinidad. Y estamos meditando el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Y en este capítulo comentaba el domingo anterior que la palabra clave que se repite por más de 9 veces es permanecer. Permanecer. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo primero se presenta como la vid. Yo soy. Recuerden que últimamente he usado mucho el griego porque en cuestión doctrinal es importante ver lo que traduce el original. Y el Señor dice, yo mismo, yo soy la vid verdadera. Yo estoy siendo, no hay otro. Él es la única vid verdadera, la cepa. Y yo me acordaba de esto, vi un paseo por las nubes, algunas películas de cómo vino este hombre y allá por Baja California se trajo una plantita de una vid y entonces de ahí salió todo. Bueno, de igual manera, Jesucristo es la vid verdadera en la que nosotros los creyentes hemos sido injertados y en la que debemos de permanecer en comunión con Él. De Él nos alimentamos porque de Él viene la rica savia y esa rica savia nos hará dar el fruto que nos pide. Como ramas que hemos sido injertadas por medio de la fe y el arrepentimiento en Él, debemos de dar fruto, pero debemos también de recordar, lo veíamos el domingo pasado, que separados de Él nada podemos hacer. Hay una idea por ahí generalizada y a veces caemos en ese engaño. No, yo no voy a molestar a Dios porque este problema es demasiado pequeño, ¿para qué lo molesto? ¿Eso es lo que quiere Dios? No, Dios quiere que permanezcamos en todo momento con Él, sea grande la circunstancia o sea pequeña. Él quiere que permanezcamos, ¿por qué? Porque así reconoceremos que separados de Él, nada podemos hacer. Ahora, el domingo anterior también terminamos en el versículo 6, vimos también las consecuencias de no permanecer en Él. Cuando no permanecemos en Él y cuando no nos alimentamos de Él, ¿qué sucede? Decía el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Cuando no permanecemos en la vid verdadera y nos alimentamos de Él, entonces vamos a secarnos. Esas ramas, esos pámpanos se van a secar y decíamos que este versículo hace referencia a algo. Dice, se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y decíamos que eso es una referencia a la disciplina de la iglesia, sobre una rama que inutiliza la savia porque se está alimentando pero no está dando el fruto del Espíritu. No, se está alimentando pero no está dando el fruto del Espíritu. O porque no está en comunión. Y entonces, ¿a qué se refiere el Señor Jesucristo cuando es sacado fuera? ¿Es sacado de qué? De la comunión de la iglesia. Y dice el versículo 7, veamos, siguiente por favor, Sofi. Dice Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Muchos, por conveniencia, nada más ven lo que dice la última parte del versículo. ¿Qué dice la última parte de este versículo? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero no vemos lo que está anterior en este versículo. ¿Y qué es lo que dicen? Porque ahí es una condicional. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces, ahora sí, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, aquí vemos que el Señor Jesucristo añade la bendición de la permanencia en Él, dar fruto, y el que lo que pidamos, lo que deseamos, entonces sea hecho. Pero le decía que hay una condicionante que muchos no ven en las palabras del Señor, y esa condicionante es permanecer en Él y en su palabra.
Si permanecemos en Él y en su palabra, recibiremos todo lo que pidamos. ¿Por qué razón? Porque nuestras oraciones estarán alineadas a su voluntad y no a nuestros deseos vanos que son propios de nuestras concupiscencias. Permaneciendo en Él y en su palabra, nuestras peticiones estarán alineadas a su voluntad y entonces pediremos conforme a su voluntad y entonces recibiremos lo que hayamos pedido. Pero a veces decimos, si yo le estoy pidiendo tanto esto a Dios, ¿por qué Dios no me lo da? Y entonces es donde tenemos que tener tal sensibilidad espiritual a que si Dios no nos está dando eso que tanto pedimos es porque no nos conviene. No nos conviene, pero entonces estamos ahí insistiendo. Y lo decía el domingo pasado, hermanos, a veces Dios cierra puertas de manera clara y ahí estamos nosotros queriendo derribar la puerta cuando por algo Dios está cerrando la puerta. Pero a veces Dios abre puertas, pero como no es como yo quiero que se haga, entonces no atravieso esa puerta y me estoy perdiendo pues de bendición. En Santiago 4, 2 y 3, de manera clara, hace referencia a este tipo de oración. Ya lo conocemos. Santiago capítulo 4, versículo 2 y 3 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué razón? Porque no pedís. Pero dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, ahí está la clave de la oración. Y a veces decimos, no, es que ¿de qué me sirve ser fiel? ¿De qué me sirve leer la Biblia? ¿De qué me sirve orar? ¿De hacer esto, lo otro? Si estoy pidiéndole y no me lo da. Pero no entendemos que es porque no nos conviene. No entendemos que es porque nuestra oración no está alineada a la voluntad de Dios. Su palabra debe de permanecer en nosotros y nosotros debemos de permanecer en su palabra. Solo así conoceremos su voluntad y entonces nuestro entendimiento será renovado. Cuando mantenemos una comunión íntima con Cristo y sus palabras controlan nuestra conducta y nuestros deseos, entonces pediremos y recibiremos porque estaremos pidiendo conforme a ¿qué? A su voluntad. Y por eso la exhortación, vean lo que dice Colosenses 3. ¿Quieren ver Colosenses capítulo 3, versículo 16? Yo creo que hasta el 17. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y si tú te vas versículos atrás en el contexto, nos está hablando del contraste entre la vida anterior, esa vida que era ajena a Dios y a su palabra, y la vida nueva, esa vida nueva que Él ha comenzado en nosotros. Y está diciendo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Qué es abundancia? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Qué sabiduría? ¿Sabiduría humana? No, lo que enseña su palabra, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, como ven, es la misma idea. El Señor Jesucristo dice: si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero entendemos que la verdadera interpretación de ese versículo es que si pedimos conforme a ¿qué? A su voluntad. Versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La evidencia de un verdadero discípulo y del amor que dice tener a Dios es el fruto que da. Y entonces en esto es como el Padre es glorificado
Y en esto es como se habla bien de su nombre, y entonces su nombre no es vituperado. ¿Qué es vituperado? El que habla mal de quién. Mira, cristiano. Y entonces estamos vituperando el nombre de Cristo. Mateo 5:16, ¿qué es lo que nos dice? Vamos a ver el Evangelio de Mateo. Si en verdad queremos glorificar, queremos darle gloria a Dios, ¿qué debemos de dar? ¿Qué dice la Escritura? Dar fruto, dar mucho fruto. Esa es su voluntad. Y dice Mateo 5:16, vamos a leer desde el 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, ¿y qué dice? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cómo va a ser glorificado el nombre del Padre? A través de nosotros, cuando los demás vean ¿qué? Nuestras buenas obras. Cuando los demás vean los frutos, más bien el fruto del Espíritu, según nos dice Gálatas 5:22 y 23. Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza. Y todos esos frutos que nos habla Gálatas 5:22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Vean lo que dice. Entonces, si queremos glorificar a Dios, si queremos que el nombre de Dios sea glorificado, debemos de dar frutos a través de nuestra conducta. Si no, ¿a qué venimos a la iglesia, hermanos? He hablado con algunos y me han platicado algunas cosas, y yo quiero pensar que la iglesia en cierta manera es como un hospital. Venimos con enfermos en muchos sentidos, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es la medicina? Que sana esas heridas, que venda esas heridas y que nos da una nueva oportunidad. La palabra, la permanencia en su palabra, la permanencia en su palabra. Vean versículos 9 y 10. Dice Juan 5, 9 y 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Cuando yo leía esto, yo decía, Señor, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Cuando entendemos realmente lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, lo que le ha costado, el precio que ha pagado por nuestras almas, yo creo que deberíamos de responder de manera natural con gratitud, ¿sí? Y permanecer en su amor. Debería ser una reacción espontánea de nosotros mismos. Les decía, ¿no? Toda la creación cumple el objetivo para el cual fue creada. Los animalitos alaban, las estrellas alaban a Dios, todo sirve para los propósitos de Dios. Pero ¿qué hay de nosotros, el objeto de su amor? ¿Qué hay de nosotros? ¿Estamos sirviendo para el propósito de Dios? ¿Para los propósitos de Dios? Pues aquí uno de ellos es precisamente dar frutos. Y dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En este versículo podemos ver, en estos versículos podemos ver el amor del Señor Jesucristo en varias direcciones. Primero, desde el punto de vista del amor del Padre hacia el Hijo. Allá cuando vemos Génesis capítulo 22, que es un tipo de lo que sucedería, de lo que hizo Abraham y de lo que sucedería siglos después. ¿Recuerdan esas palabras? A tu hijo, a tu único, a quien amas. Y Abraham dice, ¿qué? Sí, a ese. A tu único, a tu hijo, a quien amas, a ese tenía que ofrecer. Ve y ofrécelo en sacrificio en uno de los montes que yo te diré. Por cierto, 2000 años después, ahí Jesucristo fue en ese mismo lugar.
ahí Jesucristo fue crucificado, en los montes Moriah. Ahora, decía que tenemos que ver desde varios puntos de vista el amor del Señor Jesucristo. Aquí dice, primero desde el punto de vista del amor del Padre hacia el Hijo. Era su único, su amado, a quien ama. Era el Hijo de su amor. El Hijo de su amor. Vean lo que dice Colosenses para que entendamos un poquito. Hay muchos pasajes, pero un ejemplo, Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Y aquí también podemos ver otro punto de vista, y es el amor del Padre hacia nosotros, y es el amor también del Hijo hacia nosotros, pero estamos viendo el amor del Padre hacia el Hijo. Vean lo que dice Colosenses 1, desde el 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado, es decir, el Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. De la misma manera, Él nos ha amado, Jesucristo nos ha amado, y ese es otro punto de vista, el amor de Cristo hacia nosotros. Así como el Padre ama al Hijo, y así como el Padre amó al Hijo, así también Jesucristo nos ha amado al entregar su vida por nosotros. Entonces, así debemos nosotros permanecer en su amor, y la mejor prueba o evidencia de permanecer en su amor es guardando sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos, dice el Señor que permaneceremos en su amor. Versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Entonces, el Señor no nos pide algo en lo que primero Él no haya puesto su ejemplo. Él primero puso su ejemplo. El Señor Jesucristo nos ha demostrado por medio de su obediencia al Padre y el cumplir siempre su voluntad, el amor que decía tener por su Padre y la permanencia que tenía en Él, de tal manera que el Padre dice de su Hijo, vea Mateo 3:17, ¿qué es lo que dice el Padre de su Hijo? Mateo 3:17. Y aquí es precisamente el momento en el que el Señor Jesucristo obedece al Padre. Vean, Juan el Bautista se le resistía y le decía, oye, no, si yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿La justicia de quién? Del Padre. Y entonces el Señor Jesucristo obedeció la ordenanza, Él puso su ejemplo y se bautizó. Y entonces esto también debe ser para nosotros de enseñanza, porque debemos de obedecer esta ordenanza, así como lo hizo Jesucristo. Y dice el versículo 17, cuando el Señor Jesús es bautizado, dice el versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué estaba complacido el Padre? Porque estaba el Señor Jesucristo que obedeciendo. De hecho, por esa razón Saúl perdió el reinado. Y Samuel le dice, es mejor el obedecer que los sacrificios. ¿Sí? Entonces, vean, eso es interesante, porque a veces negociamos con Dios el obedecer. Y entonces, ¿en qué manera negociamos? Hacemos esto, aquello, y nos sacrificamos, pero estamos descuidando la obediencia. Y la palabra dice que es mejor la obediencia que cualquier sacrificio que nosotros podamos hacer por Dios, porque por medio de la obediencia demostraremos el amor que decimos tener hacia el Padre. El 17:5, vamos a ver Mateo 17:5, y ese es el momento en el que el Señor Jesucristo se transfigura y aparecen ahí Moisés y Elías, y también se escucha una voz
Y dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd, a él oíd. El Señor Jesucristo siempre permaneció en el amor del Padre, precisamente porque guardaba siempre los mandamientos del Padre. De la misma manera nosotros permaneceremos en su amor si guardamos sus mandamientos. Pero esta es una decisión, eso es una decisión personal, que en el griego da la idea de que es una decisión que se toma de una vez por todas. De una vez por todas. No. Elías le dice al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, entonces síganla a él. Y si Baal, pues sigan a Baal. Pero para Dios no hay puntos intermedios. No lo hay. O somos fríos, y siendo fríos Él puede encender el fuego en nosotros, o somos calientes, pero tibios. ¿No condena la tibieza ahí en Apocalipsis? Por cuanto sois tibios, os vomitaré de mi boca, dice el Señor. Os vomitaré de mi boca. Entonces, Dios no quiere que seamos a medias, o somos o no somos. O somos o no somos. Quiere que nos decidamos de corazón, que no estemos divagando entre dos pensamientos. Y esto es algo de la voluntad. Eso es algo de la voluntad. Pero la prueba evidente de esta opción será la permanencia en sus mandamientos. Y lo maravilloso es que así nos irá bien, porque lo dice su palabra. ¿No lo dice? Josué 1:8, un pasaje que debemos de sabernos. ¿No lo dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué dice? Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿sí?, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Le creemos a su palabra? No habrá obstáculo que nos estorbe, no habrá desánimo, no habrá desánimo. A mí me maravilla, hermanos, si lo digo con el corazón. Muchas veces pedimos por nuestra vida espiritual, pero oren por mi vida espiritual, pero ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué decisión he tomado yo para que mi vida espiritual vaya bien y para que en mi vida espiritual no haya desánimo? ¿Qué estoy haciendo? Porque Dios no va a hacer nada, ni nos va a obligar a nada en lo que primero nosotros no hayamos tomado una decisión. Pensemos en esto. Si el amor al Señor continúa vivo en nuestro corazón, y eso será posible por medio de la permanencia en Él, de la comunión íntima, entonces todo nos irá bien. Todo nos irá bien. Versículo 11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y aquí podemos ver el propósito de las palabras del Señor Jesucristo. Si continuamos, si permanecemos en el amor de Cristo y llevamos así mucho fruto, entonces Él se deleitará en nosotros y nosotros experimentaremos el gozo verdadero. El gozo verdadero. A la luz de esas palabras, a la luz de esa palabra de permanencia en Él, y esto yo lo entendí cuando lo meditaba, a la luz de esta palabra no deberían de existir creyentes amargados, ni creyentes tristes, ni creyentes resentidos. ¿Por qué? Porque lo primero que hemos hecho es rendir nuestra voluntad a Dios. Rindiendo nuestra voluntad a la suya, por medio de la permanencia en su palabra, el único fruto que daremos es gozo, y es sumo gozo, por medio de la obediencia que también Él mismo experimentó. Ojo, lo vuelvo a repetir, Él no nos va a pedir algo en lo que primero Él no haya puesto su ejemplo. No lo va a pedir.
Y en Hebreos 12:2 dice algo muy interesante, y a veces, sí, a lo mejor lo hemos leído, pero meditemos bien la palabra, lo que dice. ¿Qué dice Hebreos 12:2? Porque se tiene que ver desde dos puntos de vista, desde el nuestro, pero también tomando el ejemplo de él. Y dice, puestos los ojos en Jesús. Eso habla de qué? Permanencia. El autor y consumador de la fe. Esto nos habla de qué? De que si permanecemos, Él va a producir en nosotros ¿qué? Fe, para que nosotros entonces la depositemos, la consumamos ¿en quién? En Él, porque Él es el autor y el consumador. Y ahora, ojo, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Cuál es el gozo que ha sido puesto delante de nosotros? ¿Qué es la promesa que Él nos hizo? La vida eterna. Y la vida, hermanos, piensen que es nada. Es más, no tenemos la seguridad de que mañana vamos a estar, ¿o sí? Es nada. Cuando nos ponemos en la perspectiva de Dios y entendemos que somos nada y que no tenemos control de nada, y entonces ponemos nuestra mirada en el gozo allá como lo hizo Él, cuando entendemos esto, no va a haber desánimos, no va a haber amargura, no va a haber tristeza, no van a haber muchas cosas, va a haber, no me gusta usar esta palabra, pero bueno, resiliencia, que significa un aguante, que significa estar cabales, ecuánimes, porque sabemos en quién hemos creído. Lo dice Pablo, yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Por eso sufro todo, dice el apóstol Pablo, por eso lo sufro todo. Y luego dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. No importa lo que le decían, ni el que le escupían, ni el que lo ofendían, no importaba nada, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y lo dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, contradicción que tú y yo no hemos sufrido, y no creo que suframos, entre tanto tengamos libertad aquí en México, pero que Él sí la sufrió. Y ni aún en esos países pueden entender lo que sufrió el Señor, ni van a sufrir lo que sufrió el Señor, porque Él fue un varón experimentado en quebrantos. Experimentado en quebrantos. Esto no puede entenderlo el mundo, porque es un gozo que viene de Dios hacia los que le aman y permanecen en sus mandamientos. Es una paz que viene de Cristo y de nuestra permanencia en Él, y no es una paz como la que da el mundo. Esa paz que depende de que si tengo en el banco, de si todo me está yendo bien. No, Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Pero no se equivoquen, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ni tenga miedo. El gozo del que nos habla Jesucristo para un creyente que permanece en su amor porque guarda sus mandamientos, ¿es un lugar de reposo? Si viniste el miércoles y escuchaste el estudio, es un lugar de reposo como el que vimos el miércoles en el estudio de Génesis. Un lugar de reposo donde podemos descansar de nuestras fatigas, de nuestras cargas. Un lugar como el que nos dice precisamente Mateo 11:28 al 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, ¿y qué dice? Y yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ese lugar de descanso, ese lugar de reposo, no está en que compres una tierrita allá en Jamé, ni en Los Lirios, ni acá. No está mal lo que haga eso. Ese lugar de reposo está en Jesucristo y en la permanencia en Él. En la permanencia en Jesucristo. El lugar lo escoge Él.
¿Por qué lo escoge Él? Porque es Él mismo. Porque Él es el que dirige nuestras vidas. Él nos conducirá a ese reposo. Y ese lugar de reposo será un baluarte, una fortaleza donde Él nos llevará y estaremos a salvo. Pero necesitamos permanecer en Él. Porque si no permanecemos, no podemos encontrar reposo, ni paz, ni nada. ¿Qué dice la Escritura? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Jeremías. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Salmos. Y no hay para ellos tropiezo. ¿Por qué no hay tropiezo? Porque viven a la luz de ¿qué? ¿Permanecen en qué? En su palabra. No hay. No nos vamos a equivocar. No nos vamos a equivocar. Si permanecemos en su palabra y le hacemos caso a algo con lo cual hemos sido sellados, que entonces en nosotros, cuando hacemos algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces hace que nos sintamos mal, que haya intranquilidad en nosotros, que haya desesperación, que haya tantas cosas, pero somos tan soberbios que no entendemos que es Dios hablándonos por medio de su Santo Espíritu para que no hagamos las cosas. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Y aun y cuando haya tropiezo, dice, se levantarán como las águilas. Vean lo que dice Salmos 18, 1 y 2. ¿Quieren ver Salmos 118? No, Salmos 18. Salmos 18, 1 y 2. Dice la palabra: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Vean todas las palabras que dice ese versículo. Vean el 28, Salmos 28, 7. Hay muchos pasajes, sobre todo en los Salmos, pero Salmos 28, 7, un último pasaje, dice la Escritura: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre, dice el salmista. Pero esto va condicionado ¿a qué? A permanecer y guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque mucha paz tienen los que aman su ley. ¿Por qué? Porque tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Así? Versículo 12, dice la Escritura, después de ver de estos puntos de vista del amor, nos habla acerca de otro punto de vista, de otra dimensión del amor, y dice: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ha habido diferencias en sus discípulos, ¿o no? Estamos estudiando los viernes acerca de los 12 apóstoles. ¿Ha habido diferencia entre ellos o no? ¿Eran perfectos? Pues podemos ver en los evangelios inmadurez de unos, celos de unos, envidia de unos, egoísmo de unos, el no perdonar, el no aceptarse. Pero ahora, poniendo como ejemplo su sacrificio, su amor por ellos, entonces les manda y manda a todo discípulo suyo que os améis unos a otros
como Él nos ha amado. Entonces, esto no es de extrañar que primero los haya exhortado a permanecer en Él y en su amor, porque lo que va a pedir ahora es algo sumamente difícil, que es el amar. Pero no será difícil si permanecemos en su palabra, no será difícil si permanecemos en Él, porque entonces Él nos dará lo necesario y nos capacitará para hacerlo. Hablando del matrimonio, lo hemos dicho así, es un triángulo. En la medida en que él que está aquí, ella está aquí, los hijos están en medio y Dios está acá, en la medida en que él y ella se acerquen y permanezcan a Dios, ¿qué va a suceder? Dios va a dar, ¿qué? La capacidad para que aprendamos a entendernos, a amarnos, a entendernos, a perdonarnos, y ahí en medio están los hijos. De igual manera, aquí están dos discípulos. En la manera que este permanezca y se acerque, entonces van a recibir de Dios lo que necesitan para poder amarse, entenderse, perdonarse, comprenderse y demás. La exhortación es amarnos como Él nos ha amado. Ahora, ¿cómo Él nos amó? ¿Qué dice la Escritura? Primera de Juan 3:1. Vamos a ver. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad, dice el apóstol Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. A ver, ¿cómo funciona el mundo? ¿Cómo funciona el mundo? Si tú me amas, yo te amo. Sí, así es. Si tú me das, yo te doy. Si no, no es así, ¿verdad? Pero así funciona entre creyentes. Así no funciona. El mismo ejemplo del Señor Jesucristo es que a lo suyo vino y los suyos, ¿qué? No le recibieron. Y el amor ágape es un amor que viene precisamente de la voluntad. Yo he decidido amarte y no importa lo que reciba de ti. Ahora, pero el problema es que aquí estamos hablando de dos creyentes y que entendemos el amor ágape, ¿no? Entonces es de dos, no es de uno solo. Es de dos. Vamos a ver el capítulo 4, ahí mismo de Primera de Juan. Vamos a ver cómo nos amó Él. El versículo 7 al 11 dice: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Permanencia. En eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Se necesitan dos para estos o no? ¿O nada más es uno solo? Yo te exijo a ti, tú debes de amarme. Sí, por lo general, por nuestra vieja naturaleza, así es. Es que tú no me amas, es que tú no me muestras amor. Bueno, yo te pregunto, ¿y tú lo haces? Yo recuerdo mucho al pastor Víctor. Yo di gracias a Dios porque Dios le permitió a mi esposa, yo no podía venir a los miércoles de oración y traer a mis hijos a los miércoles de Club Bíblico de Niños, y teníamos un solo carro y yo me lo llevaba al trabajo. Y entonces el pastor, creo que Daniel, daba algunas vueltas y recogía a algunos hermanos. Y en esa ocasión, pues se lo olvidó, yo no sé qué pasó. No pasó. Y entonces Nayeli, enojada, dijo: ¿sabe qué? Ya no vuelvo a ir el miércoles de oración. Ya no vuelvo a ir. Así somos. Y entonces, así, no vino. Y entonces el pastor le dijo: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues es que nadie me habló, nadie me dijo, nadie me preguntó por qué no vine, nadie esto, nadie lo otro. Y el pastor le dijo: ¿y tú lo haces por otros? Así somos. Somos buenos para exigir, para reclamar, pero preguntémonos a nosotros mismos si lo hacemos por los demás. Si lo hacemos. Se necesitan dos para estos.
La palabra dice, amaos los unos a los otros. Es de los dos lados. Entonces, a la luz de la palabra, lo podemos entender de esta manera. Quiero que vean Tito. Y es una carta pastoral. Y vean lo que dice Tito. Versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así era antes, ¿no? Así era antes de conocer a Cristo. Pero ¿cómo debe ser? Nosotros en otro tiempo éramos. Entonces, cuando venimos a la palabra y permanecemos en la palabra, ya no debemos de ser como éramos antes, ¿o sí? Debe de haber un fruto. Y yo lo entiendo de esta manera. Lo entiendo de esta manera, de manera personal. Yo soy indigno de ser amado, porque no tengo nada por lo que ustedes puedan amarme. Pero mi hermano también es indigno de ser amado, porque no tiene nada por lo que puedan amarles. Y aquí lo dice, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa es la vieja naturaleza. Pero a no ser por medio de una permanencia en Cristo y de una permanencia en su palabra y una consideración constante del amor que Cristo ha tenido por mí y de lo mucho que Cristo me ha perdonado, es que entonces podré amar a mi hermano y ser amado. Solamente cuando consideramos a Jesucristo. Porque en mí no hay nada por lo que ustedes puedan amarme. No lo hay. Ni en ustedes tampoco. Así somos. Así somos. Y aún así fuimos el objeto de su amor. Aborrecibles y aborreciéndonos. Pero sin embargo, cuando recordamos, lo dice Colosenses, vean Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿El ejemplo quién es? Jesucristo. Deberíamos de amarnos porque Él nos amó primero. Deberíamos perdonarnos porque Él nos perdonó primero. No deberíamos de guardar rencor porque Él toma nuestros pecados y los entierra en lo más profundo del mar y nunca más tendrá memoria de ellos. Si no cumplimos con esto y continuamos hablando mal los unos de los otros, entonces no estamos permaneciendo en sus mandamientos, ni en su amor, ni entonces vamos a experimentar gozo y paz. Primera de Juan 4, 17 al 21. Vean lo que dice. Primera de Juan 4, 17 al 21. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ame a Dios, ame también a su hermano.
Ya el Señor Jesucristo había repetido este mandamiento, ya lo había dicho, no era un mandamiento nuevo. Vean lo que dice Juan capítulo 13, versículo 34. ¿Quieren ver lo que dice? Juan 13, 34. Dice la Escritura: un mandamiento nuevo os doy. ¿Era nuevo? ¿Qué piensan, hermanos? ¿Era nuevo el mandamiento este? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Era nuevo este mandamiento? ¿Qué decía la ley? Al Señor Jesús le preguntan: oye, ¿cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Bien has dicho, maestro. De estos dos mandamientos dependen toda la ley. Toda la ley. Entonces no era un mandamiento nuevo. Y esto se le quedó grabado a Juan, como lo demuestra de manera práctica en sus cartas, donde resume la conducta del creyente como una obligación de la que el Señor Jesucristo exhorta a sus discípulos, siendo la base de ese amor mutuo su ejemplo de amor sacrificial. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo habla de este mandamiento como si fuera algo nuevo, cuando ya estaba en la ley? Porque el Señor Jesucristo, en su presciencia, Él sabía que eso sería una dificultad, como lo había sido con sus discípulos. A ver, piensen en esto. ¿No querían dos sentarse a su derecha y a su izquierda? Y los otros, se enojaron. ¿No dice que se enojaron? ¿Por qué? Pero no se enojaron, sino porque no se les ocurrió a él primero, a ellos primero. Me ganó. No estaban estos dos discípulos: Señor, ¿quieres que descendamos, hagamos descender fuego y los consuma a todos? No estaban otros que no aceptaban a Mateo por ser lo que era. Esos eran, así como tú y yo. El libro que estamos estudiando, los varones, hombres comunes y corrientes. No son inalcanzables, son como tú y yo, con las mismas pasiones. Y entonces el Señor Jesús, en su presciencia, Él sabía que esto sería una dificultad, como lo había sido con sus discípulos. Ya no estaría Él para mediar. Lo sería en el futuro, como lo vemos en las cartas a las iglesias, y lo sería en los últimos tiempos, en los que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. No solo hacia Dios, sino también hacia los hermanos. El mismo apóstol Juan, en su primera carta, siendo inspirado por Dios, nos dice que no nos escribe un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio, la palabra antigua que habéis oído desde el principio. Vean lo que dice Primera de Juan, terminamos con este versículo 8. Primera de Juan, capítulo 1. Capítulo 2, puse 1 ahí. Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 8 al 11. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdad en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Vamos a orar. Padre Celestial, qué tremenda, Señor, tu palabra, y qué responsabilidad tenemos, Señor, como discípulos tuyos, porque precisamente el amarnos los unos a los otros, tu palabra dice que será un sello por el cual la gente conocerá, en un mundo de indiferencia, en un mundo de desamor, en un mundo de contiendas, de rivalidades. Eso marcará la diferencia y seremos verdaderamente discípulos tuyos, Dios. Pero claro que esto no será posible si no permanecemos en ti. Este fruto del Espíritu, que es el amor, no lo podremos dar si no permanecemos en ti, Señor.
Por eso te pedimos que tú produzcas en nosotros el querer, que lo queramos, Señor, que nos decidamos de corazón, que no divaguemos entre dos pensamientos, sino que te sigamos con integridad de corazón, para que entonces, Señor, nos des la capacidad para obedecer y guardar tus mandamientos. Amado Dios, bendice, Señor, a Chalón, ayúdanos a permanecer en medio de los tiempos, estos tiempos tan difíciles, Dios, que estamos viviendo. Ayúdanos a que nadie, Señor, engañado por el pecado, por el haberse multiplicado la verdad, Señor, que en nadie, Señor, nazca brote, esta raíz de amargura, sino que permanezcamos en ti, Señor, tú dándonos la capacidad para obedecer tu palabra. Ayúdanos, Señor. Gracias por el amor de Jesucristo. Gracias por el amor tuyo, Padre Celestial, porque es por tu amor y por tu bondad y por tu misericordia, Señor, y por tu paciencia y por tu longanimidad que estamos aquí. Bendecimos tu nombre, Señor. Y así con los ojos cerrados, si tú nos visitas, te hago una pregunta conforme a lo que hemos meditado. ¿Tú estás en Jesucristo? ¿Eres una rama o un pámpano que ha sido injertado a la vid verdadera que es Jesucristo? Eso solamente sucederá cuando en ti hay arrepentimiento. ¿Y por qué arrepentimiento? Porque la palabra dice: por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. La Biblia lo decía, somos aborrecibles y aborreciéndonos. Pero también la Biblia, ahí en Romanos, dice que no hay justo ni aún uno, que no hay quien entienda, no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Dice que sepulcro abierto es nuestra garganta y debajo de nuestra lengua hay veneno de áspides. Y dice que quebranto y desventura hay en nuestros caminos y que no conocimos camino de paz. Todos nosotros nos desviamos a una y nos hicimos inútiles. Esa es nuestra condición. Pero ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia, el Evangelio, es que Jesucristo murió por nuestros pecados. Jesucristo entregó su vida por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó. Y ascendió a los cielos y está vivo, sentado a la diestra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser una rama, un pámpano y ser injertados en la vid verdadera y tener paz para con Dios? Pues debemos arrepentirnos y decirle: Señor, perdona mis pecados. La Biblia dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y sea Dios veraz, porque Él ya ha dicho que todos somos pecadores. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Dile: Señor, perdona mis pecados. Yo me arrepiento de mis pecados y acepto el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por mí. Entra a mi vida, cámbiame, Señor. Yo quiero ser una rama, un pámpano injertado a ti y alimentarme de ti, de tu rica savia. Pero si tú te has arrepentido creyendo esto, también debes de creer y decirle: yo creo que tú resucitaste y estás vivo. Y por cierto, Él nos está preparando un lugar para que cuando cerramos nuestros ojos, los abramos y estemos delante de su presencia. Pero necesitas arrepentirte. Necesitas decirle: perdona mi pecado, Señor. Yo acepto el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Yo también creo que Jesucristo resucitó y está vivo, preparándome un lugar. Entra a mi vida. Así, con los ojos cerrados, ¿alguien ha tomado esta decisión? Eso se toma una sola vez en la vida, pero con sinceridad de corazón. ¿Alguien ha tomado esta decisión, se ha arrepentido de sus pecados, creyendo en el sacrificio de Jesús, creyendo en su resurrección?
Si lo ha hecho así, levante su mano. Todos estamos con los ojos cerrados. Dios te bendiga. No es para avergonzarte, es algo que solamente Dios conoce su corazón, pero si lo has hecho, levanta tu mano. Yo, pastor, yo me arrepentí, yo le pedí perdón a Dios por mis pecados. Yo creo que Jesucristo está vivo y resucitó. Levanta tu mano. La palabra dice, he aquí ahora el día aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Esta es tu oportunidad. Tú no sabes qué va a suceder saliendo de este lugar. Por eso, este es el momento. Y te invitamos a que lo consideres. Es la mejor decisión que habrás tomado en tu vida. ¿Alguien se ha arrepentido pidiéndole perdón de sus pecados a Dios, invitando a Jesucristo a su vida, creyendo en su resurrección? Levante su mano. Vamos a orar. Padre, tú conoces los corazones, tú conoces cada corazón. Y Señor, yo creo que tu palabra no regresa a ti vacía. Tu palabra dice que tú no enviaste a tu Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bendecimos tu nombre, Dios. Damos las gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios bendiga su palabra.